Quiero hacerle una pregunta muy puntual con una respuesta muy puntual y un consejo y ya, eso es todo. Si usted lo puede leer ahí, la palabra del Señor declara en Proverbios capítulo 14, el versículo 1. La mujer sabia, ¿qué hace? Y la necia, la TLA dice que destruye con sus manos. Entonces mi pregunta en esta mañana es, mujer de Dios, usted, porque este es un mensaje aquí para la casa de Dios, ¿no? Porque usted es mujer de esta casa. Entonces la pregunta es, ¿usted edifica esta casa o destruye? Es una pregunta un poco ruda, ¿cierto? Hoy usted, como decíamos en el servicio, autoexaminémonos. ¿Usted bendice? O sea, ¿qué es bendecir en Proverbios? ¿Usted ayuda a edificar, a construir, a levantar? ¿O por el contrario, usted destruye, quita, esparce, está en problemas? Edifica, gloria a Dios, un aplauso, hermanas. Entonces, uy, no, si ese aplauso es para el Señor, si es que de pronto hay un desconocimiento, porque he estado pensando que muchos de los problemas que tenemos en la iglesia, Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, es por problemas entre las mujeres o de las mujeres. Y no excluyo a los hombres, ¿no? Pero haciendo un balance junto con mi esposa, muchas de las debilidades de la iglesia es a causa de las mujeres. Entonces de pronto asumí, como el pastor y la cabeza de la iglesia, por gracia del Señor Jesucristo, es que hay un desconocimiento de qué espera la iglesia de la mujer de Renovación, Palabra y Vida. Y yo quiero que de pronto a usted le quede claro, Dios qué espera de usted en esta casa y cómo usted puede edificar esta casa. Sé que si, como decía en el servicio, si usted edifica esa casa, va a edificar su casa, su empresa y lo demás. Amén. Entonces quiero hablar de 4 iglesias y cuál era el rol de cada iglesia según el apóstol Pablo. Y quiero empezar hablando de la iglesia de los Corintios. ¿Usted sabe cuál era el rol de la mujer en los Corintios? Hablo del Nuevo Testamento, ¿no? De la iglesia como tal. Entonces acompáñame, la pregunta es, ¿edifica o destruye? Lo vamos a ver a través de la palabra. Lo primero es que cuando usted lee Primera de Corintios, el capítulo 14, el contexto de Corintios, imagínese que el apóstol Pablo censura a las mujeres. O sea, el contexto es que le dice que las mujeres no pueden hablar dentro de la iglesia, no pueden predicar, no pueden enseñar. Y la pregunta es, ¿eso hoy en día lo tenemos también que hacer aquí dentro del Ministerio de Renovación, Palabra y Vida? De hecho, ¿sabía usted que hay muchas iglesias donde no permiten que la mujer predique o que inicie la oración o que participe activamente dentro de una iglesia por el texto de Corintios capítulo 14? Yo recuerdo un día que subimos una prédica de una mujer de la iglesia a redes sociales y un hombre escribió, ¿por qué la mujer está enseñando? Si Pablo fue enfático y dijo que no puede. Entonces yo ya sé que hay personas que me están mirando, uy, el pastor es machista. No, ni el pastor, ni Pablo, ni la palabra de Dios es machista. Quiero hablar del contexto de los Corintios. Lo primero es que cuando usted lee Primera de Corintios, el capítulo 11, arranca hablando con el atavío de la mujer. ¿Y qué es el atavío de la mujer? La vestimenta. La vestimenta, el cabello, su apariencia. Pero mire que Pablo no las está censurando en sí a las mujeres, sino que dice ahí en Primera de Corintios 5 al 6, está diciendo, pero toda mujer que ora y profetiza. Entonces, espéreme hasta ahí. ¿La censuró o no la censuró? Está diciendo que la mujer puede orar o profetizar. Amén. Entonces nosotros no vamos a censurar a las mujeres dentro de la iglesia. Pero en el capítulo 11 está hablando netamente de la vestimenta. Con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y sea vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces imagínese, amado hermano, amada hermana de Dios, el problema de Corintios es que había mucho desorden dentro de la liturgia, dentro de los cronogramas de la congregación. Entonces, lo primero que quiero hablar, amada mujer de Dios, es que tengamos en cuenta cómo nos estamos vistiendo como mujeres. Yo le pedí el favor a mi mami que se haga una reunión con todos los departamentos y vamos a fijar pues nuestra vestimenta,
Porque resulta y pasa que Corintios quedaba en una costa y llegaban de todas las naciones, de todos los pueblos cercanos a venir a los Corintios, venían muchas culturas. Y en la tradición, haciendo la hermenéutica, o sea, el contexto histórico, es que estaba de moda que las mujeres se raparan, porque hacían parte de una diosa que estaba en Éfeso, que era Diana, y de otras diosas que hacían que las mujeres fueran empoderadas, que las mujeres pudieran ejercer cargos, pero también pudieran subyugar a los varones, a los hombres. Y este movimiento, como hoy en día hay movimientos, ¿no? Está el movimiento Me Too, que se une a las mujeres con el fin de un ideal que está muy bien, pero el ideal era opacar al varón, a la casa, y probablemente traer mucho desorden. Además que sus vestimentas pues estaban mostrándose muy provocadores. Recuerda que Corintios quedaba al lado de una costa, pues me imagino que eran costeños. Y no tenemos nada contra los costeños, no, sino que me imagino que por tradición cultural, pues estaban mostrando más de lo que debían. Y esto trajo un gran problema para los santos de Corintios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como iglesia, porque si usted lee el consejo del apóstol Pablo en 1 de Corintios 11:16, dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, muchas mujeres y muchos hombres, porque a los hombres también les dijo que no podían predicar en un altar con una gorra o con... Hay como un protocolo que Pablo pone y les dice: espere, es que está en la casa de Dios. Y en la casa de Dios no se hacen las cosas como se hacen allá afuera. ¿Qué está haciendo Pablo? Poniendo orden, un protocolo. Porque está diciendo: esta casa es casa de Dios y aquí tenemos otra cultura. Entonces, para evitar problemas, que me pongo, que no me pongo, que puedo mostrar, que no puedo mostrar, mi consejo es: para cada líder, cada departamento debe tener un uniforme. Y con ese uniforme, pues nos evitamos mostrar de más o mostrar de menos. El uniforme va a ser habilitado, congeniado y habilitado conforme a la líder o al líder que esté ahí. Y también usted va a poder tener una participación, si es que ya no tiene el uniforme, para poder evitar, porque sobre todo Corintios tenía muchos problemas quizás de comunicación. ¿Y sabe por qué? Léalo conmigo. 1 de Corintios, el capítulo 14, el versículo 40. Pablo finalmente termina diciendo: pero hágase todo decentemente y con orden. Y yo puse ahí: las mujeres no tenían el mismo nivel educativo. En la tradición de los corintios académica, las mujeres no tenían la posibilidad de capacitarse ni de prepararse como los hombres. Entonces resulta y pasa que usted lee el capítulo 13 y 14, las mujeres en todos los servicios levantaban la mano: no entendí, ¿me explica? Y esto estaba generando mucha distracción dentro de la predicación. Entonces imagínese hoy domingo que usted viene a recibir y venga alguien y dice: pastor, ¿me explica qué es el pan? Puede ser. Pastor, ¿me explica qué es la copa? Entonces Pablo está tratando de poner orden, y era tanto el desorden, porque está diciendo que las mujeres hablaban mucho, que le tocó decirle: esperen, ustedes deben estar sujetas a su marido, porque si tiene alguna pregunta, pues háganla en la casa. Y si usted la va a hacer en la casa, no está siendo machista ni nada, sino está poniendo orden dentro de la liturgia del servicio. De hecho dice ahí en 1 Corintios 11:3: pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Hermana, tranquila, usted tiene un pastor. Si usted es casada, ¿cuántas casadas sabemos? Gloria a Dios. Ese hombrecito es un pastor, créalo en el nombre de Jesús. Y ese hombrecito es la persona con la cual usted le va a poder interrumpir cuando esté allá en cobijitas, en la casa hablando, comiendo. Usted va a poder recibir de él. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Hombres, hay que hacer otra reunión de hombres también. Usted es el sacerdote de esa casa, y como sacerdote pues vamos a tratar de traer orden dentro de la congregación. Porque mire, las hermanitas cuando se ponen a hablar, ay, 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 Eclesiastés dice que en las muchas palabras que hay, y hablen, que hablen, que hablen, que hablen. No, pues Pablo le tocó decir, en un momento indicado, oportuno, les dijo: esperen, guarden silencio.
No es que la censurara, sino que puso orden dentro de una iglesia. ¿Y a cuánto les gusta el orden? Mire, yo quiero que usted entienda la coherencia del texto de Pablo. Y en Gálatas 3:28 dice, Pablo mismo está diciendo, no hay varón ni mujer, porque todos sois en Cristo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Para nuestro Señor Jesucristo, para Dios, somos iguales. Pero tenemos que tener orden. Y a los hombres se les exhorta, trátela como vaso frágil, enséñeles, ministreles. Y a la mujer, ¿qué se le enseña? Respete. Usted lee Efesios y sobre todo habla sobre el respeto. ¿Y por qué Pablo es tan enfático en que usted tiene que estar bajo sujeción? Por un tema de orden. Amadas hermanas de Dios, ahí el texto es claro. Usted está en una casa y en esta casa Dios, por su gracia, puso unos pastores. Entonces, si hay, como dice ahí, refutar, si usted quisiera que conociéramos su punto de vista, si a usted no le parece algo, o si usted quiere aportar algo, pues usted ¿a quién tiene que ir? A la cabeza. Entonces les quiero pedir el favor para no ser como los corintios y no llegar a un extremo. Me parece muy severo Pablo, ¿no? No pueden hablar, cállense. ¿Qué hubiera pasado si fuese en este siglo XXI? El movimiento Me Too vienen y lo echan preso, hermano. Pero no, con amor y con conciencia, que ya pasó en los corintios. Pues hermanas, si usted tiene que hablar algo muy puntual, venga a las cabezas. ¿Cuál es el filtro? Los pastores. Si hay algo que usted quiera saber, que usted quiera apuntar, que a usted no le parece, hable con el pastor. Pero a veces se habla entre las mismas hermanitas y es muy peligroso que se convierta en un chisme o que se convierta en una contienda y resulte usted sentada en silla de escarnecedores. El Salmo capítulo 1, el versículo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el que no se sienta. ¿Por qué? Porque no será plantado junto a corrientes de agua de vida eterna. No va a poder producir un fruto. Entonces, ¿qué pasó con Corintios? Las mujeres se vestían mal, mostraban de más y hablaban mucho. Entonces, ¿Pablo qué hizo? Orden. Eso pasó en Corintios, pero no la censuró, fue un momento específico. Vamos a hablar de la iglesia, de otra iglesia, que es la iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses. Imagínense que hay 4 capítulos en Filipenses. ¿Y Pablo dónde está cuando escribió Filipenses? En la cárcel. Pero Pablo los ama mucho. De hecho, es la única iglesia que los llama corona mía. Hermoso, ¿no? Pero ¿sabe cuál es el problema de los filipenses? Dígale que tiene al lado las mujeres. No, mentiras. 2 mujeres nomás. Solo 2 mujeres. Y miren lo que dice Filipenses 4:2. Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, estas 2 mujeres eran mujeres de Dios. Las 2 eran mujeres de reino, de bendición, de servicio. Eran servidoras. Pero estas 2 mujeres no se podían poner de acuerdo. ¿Y por qué Pablo es enfático en que se pongan en orden? Yo puse varias cosas ahí. Lo primero, Pablo lo abarca porque seguramente debía ser notorio e incómodo para la congregación. Y hermanas de Dios, si nos está pasando lo mismo aquí en Renovación que en Filipenses, ¿somos de Dios o no? Amén. ¿Esta es una casa de Dios? Pero pueden que hayan desacuerdos entre las mismas mujeres. Y si usted es de las de la izquierda, otras son las de la derecha y otras en el centro. Y decíamos esta mañana, ¿y así participando en la cena del Señor? No. Era tan notorio que no hay que ser el más espiritual para entender lo natural, que se pueden crear grupos, que se puede crear una gran división. Y sabe, yo puse ahí, Pablo llama públicamente a la reconciliación para evitar división dentro de la iglesia. Y además Pablo quiere la unidad dentro de la congregación, porque es que la reconciliación fortalece el testimonio cristiano. Hermanas de Dios, piense en este momento, pruébese a sí misma. ¿Usted tiene algo en contra de una de sus hermanas? Pues hoy Pablo les está diciendo, el Espíritu Santo y este pastor, póngase a cuentas. Mira Pablo cómo lo dice de bonito, que sean de un mismo sentir. Por eso debemos tener claridad. ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Y cuál es la misión, hermanas de Dios? La misión es fácil, llevar gente al reino de los cielos. Punto, es la gran comisión. Y era enseñar, ir, predicar, bautizar, afirmar. ¿Y cuál es la visión de este año? ¿Cuál es la visión?
Proyecto Timoteo. Piense que su hermana es un Timoteo y está ahí en formación, pero es necesario, póngase a cuentas con su hermana. Amén. Póngase a cuentas con su hermana. Aquí estamos hablando de entre mujeres, que es que me miró, que es que me dijo, que es que me dijeron, que es que... ¿Quién sería el que le sapeaba todo a Pablo, hermanos? Tenía su informante. Claro, el Espíritu revela, pero también hay personas que dicen, mire, estas dos hermanitas no se pueden ni sentar juntas. Mire, esta hermanita dice frío y la otra dice caliente. No, hermanas, tenemos que estar en una misma visión. ¿Cómo erradicamos eso dentro de la iglesia? Con que usted esté bajo sujeción de un líder. Si usted está bajo sujeción de un líder, ese líder le va a encaminar a decir, todos a la derecha. Entonces usted con humildad va a decir, a la derecha. Todos en quietud, en quietud hasta que llegue su momento. Busque la estrategia. Si ve que la miraron mal, decíamos esta mañana, usted ponga la otra mejilla. Hermana, yo creo que usted me miró mal. Sí, ¿y qué? Pues entonces le pongo la otra mejilla, camine y le gasto un almuerzo. ¿Amén o no amén? Pues toca como dice en Isaías, si toca punto, punto, otra vez coma con coma, nos toca volver a la senda antigua. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que ponerse a cuentas con su hermana. ¿Cómo es posible que venga a la congregación y salga más cargado, más cargada? Eso no puede ser, porque usted viene a la casa de Dios a descansar, a gozarse con su hermano, con su hermana. Por eso, hermana de Dios, usted es de Dios. Yo creo que todas las que están aquí son de Dios por quedarse un domingo después del servicio. Entonces, ame a su hermana. Hoy vamos a hacer un ejercicio y usted va a abrazar. Yo le voy a decir a quién va a abrazar. Entonces, miren, Filipenses, muy bonitos, pero tenía un problema entre ¿quiénes? Mujeres. Vamos a hablar de Éfeso. Éfeso, ¿cuál es la iglesia de Éfeso? ¿Quién era el pastor de Éfeso? Timoteo. Timoteo era el pastor de Éfeso. Y miren lo que dice Pablo: desacuerdo personal, 1 Timoteo 2:9. Miren lo que dice: asimismo, que las mujeres se atavíen la ropa decorosa. Mire, en Corintios pasaba, pero también pasaba en Éfeso. Que las mujeres, ¿cómo se estaban vistiendo? Pues no se estaban vistiendo decorosamente, con pudor, dice ahí, y modestia. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Entonces, ¿qué está pasando? Corintios se vestían para mostrar, pero en Éfeso, ¿qué estaba pasando? Tenían plática las mujeres. Entonces venían bien empeñonadas con el peinado, el manicure, pero finalmente tenían una apariencia de estar aprobadas, pero sus corazones, ¿cómo estaban? Orgullo, había orgullo. ¿Qué más había? Mirando por encima del hombro, ¿no? Es que yo tengo, es que yo sí sé orar, es que yo sí sé palabra, es que, y estaba pasando por encima de las otras hermanitas. ¿Y qué está diciendo Pablo? Porque no permito, mire, yo pensé que con Corintios había sido severo, pero fue más severo con Éfeso. Y dice aquí: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cállese. Porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santidad. Uy, Pablo estaba como bravo con las mujeres. ¿Sabe por qué? Como tenían un cargo, una posición y tenían plática, pues estas dijeron: nosotros gobernamos a los hombres y nosotros somos los que vamos a hacer y vamos para adelante. Y Pablo, ¿qué le tocó decir? Primero, exhortar a los hombres, porque también si el hombre deja el rol, pues ¿qué estamos esperando? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero últimamente Dios está levantando muchos hombres dentro de la congregación. Dale un fuerte aplauso al Señor. Donde usted vaya, hay más mujeres que hombres. Es muy poco ver más hombres que mujeres. Vamos a ver cómo nos va en la reunión de hombres. Pero, hermano, estas mujeres estaban tomando un rol que no les correspondía. ¿Y qué hace Pablo? Remonta a Génesis. ¿Cuál era el texto, amor? Génesis 3:15 en adelante, donde dice: varón y varona los creó Dios, pero espere, usted pecó, y ahora tu deseo será sujeto sobre tu marido. Venga, esposa. Ya vi a mi esposa con otros ojos en este momento.
Entonces, hermano, el problema de Éfeso, ¿cuál era? Que las mujeres eran insujetas. Las mujeres eran yeguas indomables, hermanas. Y eso está bien, porque eso tiene una líder. Una líder que hace, echas para adelante. Y al líder hay que frenarlo. Y yo creo que en Renovación Palabra de Vida sí que hay líderes, hermanas. Y les aplaudo, es una bendición. Porque yo prefiero frenar que empujar. Pero usted no puede irse al extremo tampoco. Por eso tiene que tener en cuenta, hay una cabeza que son los pastores, amén. Hay unas cabezas que son los líderes. Hay unas cabezas, unos maestros. Entonces usted tendrá un emprendimiento, una manera de hacer las cosas. Gloria a Dios, expóngala y trabajemos juntos. Pero ¿sabe qué pasa? Que la mujer o el líder, no solo mujer sino un líder, se frustra cuando las cosas no salen como las estamos esperando. Y es muy peligroso porque nos podemos amargar. Entonces, Pablo, ¿qué dijo? Fue más severo. Antes no dijo, destróyalas. No, dijo, no les permito ni enseñar. ¿Por qué llegar hasta tan lejos? Pablo era preocupado por la iglesia, más que por las personas. Él estaba preocupado para que cuando llegue un incrédulo, diga, uy, tremendo. Yo quiero tener hogares como allá en la iglesia. Yo quiero ser una persona como los de la iglesia. Pero llegan a Corintios y todos hablando en lenguas como unos loquitos. No, Pablo tuvo que hasta poner orden en eso. Y a las mujeres vestidas como si fuesen de las de allá afuera. No, tenemos que tener cuidado con cada punto, amén. Concluyo con, la iglesia de Galacia, lo único que tengo que decir es que en Galacia había mucha confusión, ¿no? Venía mucho los judaizantes, entonces circuncidemos a los hombres, eso es otro tema que no cabe aquí. Pero Pablo es enfático y las mujeres echaron a las petacas también. Ay, no, que él vaya a la iglesia. Ay, no, que él busque al Señor. Y es paradójico porque usted, hermana, buscando a Dios para que su marido se arrepiente y llegue a la casa de Dios. Pero llega a la casa de Dios y ahora usted la carga, hermana. Y le pasó eso a Pablo con los de Galacia. Hasta que les dijo, no, espere, las mujeres también son iguales y tienen las mismas responsabilidades que un hijo de Dios. Abnegación, el fruto del Espíritu, dar una milla extra, etcétera. Entonces, ¿qué hizo en Galacia? Las exhortó a ser como varones, o sea, a ser soldados de Jesucristo. Usted es una soldada de Jesucristo, amén. Creemos que usted puede ser pastora, hermana, en esta iglesia. Creemos que usted puede ser profeta. Creemos que usted puede ser apóstola de Jesucristo. ¿Por qué no? ¿Cuántos dicen amén? Y último, con esto concluyo. Paradójicamente, yo pensé que la iglesia de los romanos era la peor. Y no. En Roma fue la única iglesia donde se elogió a las mujeres. Y el modelo de Roma es el que quisiera para esta iglesia. Miren lo que dice. El panorama cambia totalmente. Ya no es corrección, sino reconocimiento, honra y colaboración activa en la obra de Dios. Cuando usted lee la despedida de Pablo a los romanos del capítulo 16, del 1 al 16, mire lo que dice. Mujeres como colaboradores en el ministerio de Pablo, no solo las menciona, sino las exalta. No hay problemas de mujeres. Al contrario, ¿qué hace? Esta es mi iglesia. Mire, hay una mujer que le da las gracias que es Febe. Es una llamada diaconisa y servidora de la iglesia. ¿Usted para qué viene a esta casa? Dígalo conmigo, a colaborar y a servirle al Señor. ¿Qué queremos de usted? Que usted sea una gran colaboradora. No solo con lo implemental, sino para con el reino de Dios. Estas mujeres, ¿sabe qué hacían? Abrían las puertas de su casa. Estas mujeres servían con gran empeño en todos los quehaceres de la liturgia dentro de la congregación. Pablo, ¿sabe a quién menciona también? A Priscila, colaboradora cercana de Pablo. ¿Quién era Priscila, hermanos? ¿Quién recuerda Hechos capítulo 18? Allí, ¿sabe qué hizo Priscila? Vino y Apolos estaba predicando mal y muy sabia vino, lo llamó aparte junto con su esposo, ¿no? A montar de pronto un chisme con Priscila, era casada. Llamó aparte a Apolo, le dijo, venga, usted está predicando mal. Usted solo está predicando sobre el bautismo en agua de Juan el Bautista, pero el cordero ya fue dado. No se preocupe, yo le voy a dar una carta. Dieron una carta de recomendación y lo mandaron para Corintios, para que allá aprendiera del apóstol Pablo. ¿Qué es una Priscila? Puede ser una maestra, puede ser una diaconisa, puede ser una pastora, una persona que nos enseña y nos ayuda a mejorar. Eso es lo que esperamos de usted.
todo lo que de su boca salga sea para enseñar, para edificar, para bendecir, exhortar también, ¿cierto? Pero sazone las palabras, hermana. La Biblia dice que las palabras deben estar ¿cómo? Yo le dije a alguien de entre nosotros, eso es de Dios, le dije, pero si usted quiere que la escuchen, invítela a almorzar, ¿cierto? Venga, tómese un tintico. Primero, elógela, dígale lo bueno que tiene, como hicimos acá. Es una mujer sabia, amén, una guerrera de Dios, pero tenemos que tener cuidado con no caer, ni ser Corintios, ni ser Éfeso, ni ser Galacia. Queremos ser como Cristo. Y los romanos fueron los que más tenían el carácter de Cristo. Mire, hablarán de María, de Trifena, de Trifosa, esos nombres tan hermosos para sus hijas, de Persida, mujeres que trabajaban mucho en el Señor. Mire, no eran espectadoras, eran obreras activas. Dígale que tiene a la obrera activa. Eran personas que estaban enfocadas en edificar la iglesia. ¿Enfocadas en qué? Entonces la pregunta era, ¿usted es una mujer que edifica o que destruye? En Corintios, ¿qué estaban haciendo? Ay. En Éfeso, ¿qué estaban haciendo? En Roma, ¿qué estaban haciendo? Edificando. ¿Usted qué está haciendo? Es la pregunta. Piénselo ahí. Segundo, liderazgo e influencia espiritual. Mira, algunas de estas mujeres abrían sus casas para la iglesia, enseñaban junto a sus esposos y sostenían la obra con su servicio. Esto muestra que la mujer tenía influencia real en el crecimiento de la iglesia. La última diapositiva, por favor, la siguiente. Un equilibrio con otros textos. Aquí es donde se entiende mejor todo. Mire, en Corintios, ¿qué hacían? Pablo dijo, hay que poner orden. En Éfeso fue una corrección, la censuró del todo. Pero en Roma hace un reconocimiento del servicio fiel. Y yo hoy debo reconocer su servicio. Muchas gracias, mujeres, porque sé que han tenido una muy buena intención para edificar esta casa. Démosles un fuerte aplauso. Pero, amadas hermanas de Dios, si hay que corregir, reciba la corrección. A veces la corrección, hay mujeres que están esperando que les den rejo, hermanos, y no es así tampoco. A veces puede ser con amor. Esto es una corrección con amor. ¿Cuántos dicen amén? Otras veces es, hermana, lo lamento, pero usted no puede servir más. Va a estar en quietud 15 días, un mes, 20 días, mientras que el Señor sigue ahí operando en su corazón. Otras veces, no sé, es como el Señor quiere esa corrección. Amén. Y lo último para terminar es el mensaje central. En los Romanos, Pablo deja claro que Dios usa mujeres comprometidas, trabajadoras y fieles como parte esencial de su obra. En Romanos no se silencia voces femeninas, se celebran vidas que sirven con pasión y edificación en el reino con dedicación. Entonces, mi conclusión, ¿cuál es? Para irnos, siguiente diapositiva, por favor. La mujer sabia edifica y la necia destruye. ¿Usted edifica o destruye, hermano? Póngase de pie, por favor. Hoy es un llamado, hermanas, no destruyan lo que Dios ha edificado en esta casa. Hermanas, no destruyan sus hogares.